Bueno, vamos a empezar este seminario, que es un seminario bastante nuclear, nuclear con muchas cosas, ¿no? Aunque no parezca que este seminario es un seminario de Bion, pues estamos hablando todo el rato del Mahabharata y las cosas. Y por otra parte, solo es una aproximación al Mahabharata. Tampoco resulta que estamos hablando del Mahabharata, ¿no? Porque estamos un poco out de la situación, diríamos, esto, ¿no? Sin embargo, es muy difícil hablar del Mahabharata por la riqueza del texto, es muy difícil hablar de Bion por la creatividad del genio. Y bueno, pues hacemos lo que podemos. Y bueno, este seminario es un esfuerzo en ese sentido, ver de qué manera podemos incluir a Bion y el Mahabharata de una forma un poco más creativa, más viva, con los nuevos pensadores que estamos aportando, ¿no? Yo quería dar algunas pinceladas. Primero quería referirme al aspecto creador de Bion y a los momentos difíciles que hay en Bion, que es muy difícil de comprender. Yo tengo aquí el pobre libro de Bion, que ya casi no es un libro, ya son casi hojas una junto a otra. Hicimos este seminario, lo recordáis, y quedan las marcas del seminario página por página, lo hicimos, y cada vez que hacíamos un comentario hacíamos una incisión aquí que está marcada. Las veces que hicimos incisiones porque habíamos parado para comentar son entre 5 y 9 veces. O sea, cada página estaba examinada y estudiada entre 5 y 9 veces. O sea que dijimos, deberíamos decir muchas cosas. Desgraciadamente los seminarios se perdieron, ¿recuerdas? Los recogía Juanjo. ¿Qué libro es este? ¿Qué libro es este? El libro es Transformaciones. Bueno, habíamos visto otros libros más también, pero para referirme a Transformaciones es impresionante porque daros cuenta que yo hacía marcas, o hacíamos marcas entre Hasa y yo, que era, y donde estudiábamos cada frase, cada pensamiento, cada situación. Bueno, yo quería decir que yo quería dar una pincelada hoy para recordar esta cosa y también para conectarlo con el seminario de hoy. Quería definir, en primer lugar, el aspecto creador de Bion, así como muchos momentos difíciles de seguir. Ya en el primer capítulo de Transformaciones utiliza la imagen del pintor del campo de amapolas, ¿os acordáis? Que el pintor ha transformado la experiencia que ha visto en una pintura y que el analista utiliza una imagen similar a la del pintor mediante la cual los hechos de la experiencia clínica, entre paréntesis, la realización, son transformados en una interpretación o representación. Aunque Bion pronto nos va a sugerir cómo el objeto psicoanalítico es un objeto no sensorial, vivo y en evolución. Un objeto no sensorial, vivo y en evolución. ¿Por qué él utiliza el campo de amapolas como un objeto completamente sensorial, no? Quiero decir, lo que Bion trata de mostrarnos es que nuestra actitud debe ser una especie de confrontación creativa o creadora. Y esta es la imagen del campo de amapolas, en primer lugar, que yo quería recordar, ¿no? Bien pronto él va a sugerir como objeto sensorial, es un objeto sensorial, vivo y en evolución. Unas páginas más adelante, en el capítulo segundo, en la página 27, y este es otro consejo que os doy. Todos estos seminarios que estamos dando, cuando veáis un concepto que yo he dicho aquí, tratad de buscarlo en Bion, en Transformaciones o en otro de los libros, y ver qué es lo que dice Bion y cómo Bion se acerca a esta situación, ¿no? Porque es muy interesante. Unas páginas más adelante, en el capítulo 2, página 27, hace otra aclaración. La tabla
la conocida tabla que él tiene para estudiar los fenómenos psicoanalíticos o las situaciones psicoanalíticas o cualquier elemento psicoanalítico, ¿no? La tabla nos proporciona un método para evitar implicaciones de forma recurriendo a signos para las categorías abstractas. El signo denotaría algo, denotaría algo que no es un fenómeno mental y que en consecuencia, como la cosa misma en sí de Kant, no puede ser conocida. O sea, date cuenta cómo él empieza, tú te encuentras con un fenómeno que no puede ser conocido, ¿no? Ahí hay una confrontación con tu realidad analítica. Ese es el tema permanente del trabajo. Una cosa que no puede ser conocida en sí misma. Podemos aclarar el uso de estos signos con un ejemplo. El paciente entra y, siguiendo una conversación ya establecida en el análisis, da la mano al analista. Este es un hecho externo, lo que he llamado una realización. En tanto es útil considerarla como una cosa en sí, es incognoscible en el sentido kantiano. Otra vez. Pero que es incognoscible es que es un estímulo para que lo conozcas. Que es incognoscible es un estímulo para que imagines. Que es incognoscible es que un estímulo para que seas creativo como él lo es. Ese es el tema. Por eso he llamado a Bion creativo. Este es un hecho externo, lo que he llamado una realización, ¿no? En tanto, es útil considerarla como una cosa en sí, es inconocible, en el sentido kantiano, y entonces lo denomino como el signo O. Porque siempre hablamos de O como si fuera la verdad absoluta. No, O es también la ignorancia absoluta que tenemos del paciente. Eso es O. Una cosa que ha de venir O. Por tanto, lo opaco, lo ciego, lo no saber, es O. Luego, como veremos, Bion le dará una amplia gama de sentidos y significados en su evolución de O, como bien absoluto, realidad última, etc. Si vais al índice, veis que O tiene casi una página entera de conexiones con situaciones diversas. Es útil, por tanto, ver tanto el índice como los diferentes conceptos que hay en cada párrafo, texto, guión, línea del libro de transformaciones. Entonces, luego, como en fin, lo que pretendía con esta introducción es daros una serie de palabras y conceptos que son muy significativos y de sentido en Bion y que vamos a utilizar ulteriormente. Por completo, para completarlo, hoy voy a hablar de una nueva palabra que pasa desapercibida, está ahí. La palabra es situación. ¿Os dice algo situación? Nada, ¿verdad? Casi nada. No, de repente, es un libro que hemos hecho página por página. Sin embargo, ¿situación qué es? Situación analítica. Y entonces, ¿qué dice él en la página 137 de transformaciones? Él dice, situación analítica, transformaciones, situación analítica. Recordadles que dijo, la situación analítica ha sido ideada para brindar las condiciones en las cuales el paciente tiene un terreno sobre el cual él puede proyectar. Y añade, la creciente complejidad analítica en el ambiente del cual puede provenir el paciente introducirá más variaciones en la naturaleza de las situaciones analíticas. O sea, el concepto de situación es un concepto clave, capital, y es clave y capital en los textos que vamos a utilizar hoy, y por eso yo he querido ir a esta situación. El día pasado utilizamos yo quería hacer
esta aseveración, porque daría la sensación que estamos contando historias aquí orientales, los cuentos de la mil y una noche, entreteniéndonos y perdiéndonos en historias que tú nos llamas la atención para que dónde está la clínica, dónde está el Bion, dónde está el psicoanálisis, dónde está la realidad, y es por eso que yo quería hoy hacer esta aseveración. Porque la riqueza, la variedad de emociones, de sentimientos, de cuestiones, de descripciones, son realmente cuantiosas en este texto, ¿no? El día pasado utilizamos una imagen de Arjuna, después de sus conquistas, recordáis, donde él admiraba con humildad la imagen trascendente del monte Meru, osando atravesar las nubes para intentar llegar al cielo, en tanto que él no era el centro del universo, y esto lo veíamos como una imagen de un indicio para un cambio de pensamiento, que es lo que yo quiero mostrar hoy, que aquí hay un cambio de pensamiento, en el que la naturaleza se levantaba como pidiendo un lugar en el mundo frente al hombre. Y esto nos servía para explicar la idea de Henry Rombach, que contrapone el saber hermenéutico, o adquisición de conocimientos, al saber hermético, que pretende lograr más que conocimientos, sabiduría. Esta es la diferencia. Hoy, en el juego de dados, que es el tema, y esta es otra cuestión, hoy vamos a hablar del juego de dados. Se ha dicho y se ha hecho que el Mahabharata empieza siempre con una historia que cuenta uno, y siempre uno empezaba por una historia, otro empezaba por otra historia, y es así como se ha contado el Mahabharata, ¿no? Recordáis que aquí hemos también hecho la misma cosa, y llevamos no sé cuánto tiempo contando historias, y la historia del hijo de Sakuntala, la historia de Bhishma y el río con su madre, en fin, bueno, hemos contado historias. La casa de la cera. ¿Cómo? La casa de la cera. La casa de la cera. Sin embargo, bueno, pues ¿eso qué significa? Significa quizá un nuevo comienzo, una nueva situación, una nueva forma de ver las cosas. Y yo creo que hoy, realmente, en relación tanto con los personajes como con los temas que vamos a tratar, hay un cambio de estructura en la idea de los pensamientos. Hoy en el juego de dados enseñaremos el conocimiento y el pensamiento como poco precisos y personalistas aportados por el hombre frente a la claridad, contundencia, valentía y sabiduría aportada por la mujer. Esto es lo que nos muestra el Mahabharata. Y yo no me estoy poniendo de parte de las feministas contra los machistas, ¿no? Ese es el tema, objetivamente, tal como se ve en el Mahabharata. Este es un camino para conocer acerca de lo que de Bion, que es el lo del paciente, pero es también la evolución del lo del paciente, es la verdad absoluta, la realidad última, el mal, y también el mal absoluto, como vimos en algún momento. Y de nuevo utilizamos las imágenes, he utilizado, como Bion lo ha hecho. Bion empieza su trabajo con una imagen, la imagen del pintor en el campo de amapolas. Y una de las características del pensamiento de Henry Rombach es que se basa también en imágenes. Él ha ido viendo todas las culturas y todas las situaciones, y sobre todo se ha basado en ver cómo son esas imágenes y deducir consecuencias a través de esas imágenes, ¿no? Y ha llegado a definir su antropología estructural. En la antropología estructural, él utiliza el cambio radical que surge en el Renacimiento. O sea, también Bion habla del cambio catastrófico, del cambio radical, ¿no? En este caso,
él utiliza el cambio radical que surge del Renacimiento cuando se muestra el poder creativo del hombre, es lo que él señala como fundamental, poder que dio al hombre una nueva posición en el cosmos, y al cosmos le dio un nuevo sentido dentro de toda esa realidad. La creación se convirtió en un concepto nuevo. Ya no se trataba de la producción de un espíritu planificador, sino del nacimiento no previsible de nuevas creaciones de sentido a partir del poder oscuro del genio. Que es por eso que yo he empezado con el genio Bion, porque se ha dicho, bueno, pues él ha copiado muchas cosas de no sé qué. No, yo creo que independientemente de que haya copiado lo que quiera, hay un genio realmente en este hombre, con su poema de las memorias del futuro y otras cosas, y cada uno de sus libros. Por tanto, la creación se convierte en un concepto nuevo. Ya no se trataba de la producción del espíritu, sino del nacimiento no previsible de nuevas creaciones de sentido a partir del poder oscuro del genio. La dignidad auténtica del hombre ya no se encuentra en la razón, sino en el genio, en cuanto potencia humana y cósmica suprema. Incluye todas esas cosas. Este cambio radical en la concepción de la realidad y en la concepción del hombre, en ningún sitio se ve tan claro y convincente como en la Capilla Sixtina. Y aquí Rombach utiliza otra vez la figura, ¿no? La Capilla Sixtina, donde Miguel Ángel pintó la famosa imagen de la creación de Adán. En ella se ve a Adán a la izquierda, estirado, justo como si acabara de despertar, mientras que Dios Padre, desde la derecha, se acerca flotando, tendiéndole la mano. Adán responde a este gesto con su brazo izquierdo, que un poco agotado está levantado hacia Dios, pero de manera que los dedos que la punta de los dedos no se tocan. Con esto se quiere decir que Dios no hace al hombre, que es la cosa que tanto te preocupa a ti en tantas ocasiones, sino que lo despierta hacia la autoconfirmación y autoelevación. Y esto es una creatividad más divina que la de fabricar, que era la cosa que el hombre hacía en el Renacimiento, fabricar o crear. Entonces, se eleva aquí la idea de la creación. Y aquí, en esta imagen, se conjunta tanto el O del paciente, el O del analista, el O de la realidad. Lo que hemos aprendido con Bion, como acabamos de decir, es que la situación analítica brinda las condiciones en el aquí y ahora para que las configuraciones de cada momento de las estructuras básicas articulen los fenómenos y den lugar a los contenidos de sentido de cada sesión. Este es el tema, y este es el tema de este seminario, y este es el tema de este trabajo, aunque parezca que es un tema paralelamente psicoanalítico. Está hecho desde un cierto rigor analítico. Desde esta perspectiva, y mirando a los Pandava, podemos decir que son hijos de semidioses, de semidiablos, hay algunos que hay diablos, son bastardos. En muchas de las discusiones hemos dicho, vimos como si su padre le llamaba bastardos, y son bastardos de alguna forma, porque no son hijos de Pandu, son hijos de un dios, pero o sea, son bastardos. Hijos de reyes, hijos de padres y madres verdaderos, y que todo se articula mediante cambios que ha propuesto tanto Rombach como Bion. Lo que nos aclara Henry Rombach es lo que aquí entendemos de un modo muy concreto por análisis estructural. No parte de un núcleo esencial fijo en el hombre, sino que considera al hombre como aquel que siempre tiene que dotarse de nuevo y de una manera histórica, una nueva constitución esencial, una estructura básica. Y Bion ha dicho lo mismo, que está estructurado por capas,
y que las conexiones se hacen a través de las cesuras, la cesura entre una estructura y otra, que es lo que determina después el conocimiento global. La estructura básica configurada como un tejido de fenómenos básicos. Por fenómeno básico entendemos aquellos fenómenos que no se pueden comprender como derivaciones de otros fenómenos, sino que existen sin estar derivados. Poseen la misma esencia y forma, una constelación que no se puede simplificar mal. Algunos de estos fenómenos básicos son, y los voy a decir aquí subrayados y en negro y despacio. Estos factores básicos son trabajar, experimentar, jugar, luchar, esperar, crecer, amar, decidir, actuar, dominar, producir, ayudar, educar, sanar, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de ellos, si reflexionamos, lo encontraremos en la experiencia y en la lectura del Mahabharata. Trabajar, experimentar, jugar, luchar. Jugar. Hoy vamos a hablar de jugar. La lucha, el esperar, el crecer, el amar. Que cada uno de ellos está, y lo vamos a ver en el Mahabharata. Si reflexionamos acerca de los Pandava sobre masculinidad y feminidad, generosidad, fraternidad, otros 4 elementos que se añaden a los que ya he dicho, o las emociones básicas de voracidad, celos, envidia, veremos cómo se articulan cada una de ellas. Se utiliza en primer lugar un planteamiento radical, nuevo, como el casamiento de 5 hombres con una mujer. ¿Es esto un planteamiento radical sobre la masculinidad y la feminidad hace tanto tiempo? Y un alegato primitivo y contundente contra el machismo, cuestionándose el predominio del macho. Es una mujer que se encuentra con 5 hombres. ¿Más? ¿Qué quieres? Y ya veremos en el texto cómo esto se expone y se anuncia y se censura y se castiga y se vilipendia. Pero al mismo tiempo el papel de poner a prueba la fraternidad, compartiendo la misma mujer, para que la fraternidad atempere los sentimientos de fratricidas, de crueldad, voracidad, celos y envidia. Porque esto es lo que nos muestra el interjuego de este conjunto de fenómenos. Las precisiones que el Mahabharata nos ofrece son las siguientes. Y bueno, y aquí yo quería hacer una precisión, porque cuando yo quiero hacer una precisión, entonces yo me encuentro en un dilema. ¿Qué texto cojo para hacer estas precisiones? ¿Cojo el texto de Kamala o cojo el texto de Maharishi Rishi? Y hoy, para tratar este tema, voy a coger el texto de Maharishi Grassi, que ya lo hemos tratado en alguna otra ocasión, con el libro La batalla de Kurukshetra. Y vamos a comentar el capítulo 20. El capítulo 20. Recordáis que se ha celebrado el Raja Suya, ¿no? Y debía ser una fiesta, ¿no?
y fue un desastre, ¿no? Para celebrar el Raja Suya hubo que matar a Jarasandha, que era un enemigo de Krishna, y que Krishna no había podido matarlo, y fue con la ayuda de Bhima y de Arjuna que se mató. Quien lo mató fue Bhima a Jarasandha. Y entonces vino Vyasa y dijo, mira, luego hubo, recordáis, que se buscaba en el Raja Suya, se buscaba una persona para que representara el honor de la fiesta, y Yudhishthira le pide a su tío, a Bhishma, el patriarca, ¿no? Óyeme, ¿y quién podríamos poner? Nadie mejor que a Krishna. Y esto despertó las iras y las furias de Shinsupala. Y entonces recordáis que Shinsupala pues atacó a Bhishma y le dijo las peores cosas: eres descendiente de un río en el sentido de degradación, eres un eunuco, eres siempre una expresión para que viven de nosotros, vives de la sal que te da Yudhishthira. En lugar de decir que comes, vives de la sal que... Y es verdad que Bhishma tenía que ser fiel ¿cómo se llama? Al ciego, al rey ciego, porque vivía en su casa y le daban sus cosas. Entonces Vyasa le dijo, realmente las cosas que te van a venir son muy serias, y los kshatriyas todos los kshatriyas tú vas a hacer que todos los kshatriyas mueran. Entonces él está muy afectado porque él es un hombre sabio y es un hombre bueno, por otra parte, ¿no? Es un hombre en ese sentido no era duro, o no era fuerte, o no era... Y él estaba muy, muy, muy afectado. Y es esto lo que Arjuna en este momento nos cuenta. Después de terminar todas esas fiestas, Krishna se marcha a su reinado, a su país, y quedan solos, y entonces el hermano los cita, los conjura en un consejo. Y cuenta Arjuna, es Arjuna el que cuenta esta historia en este momento. Dice, yo buscaba en vano un medio de consolarlo cuando le oí comenzar, porque él comenzó diciendo, si yo he de ser la causa de la aniquilación de los kshatriyas, ¿por qué vivir? Si mi muerte puede impedirla, ¿qué hago entonces en esta tierra? Durante un instante callamos. Un mundo sin él era un mundo sin justicia. Bhima perdería su fuerza y yo la destreza de mis armas, y el vino su virtud. ¿Por qué nos habían otorgado los dioses aquellos dones si no era para sostener con ellos a nuestro hermano mayor? Las lágrimas inundaron la cara de Bhima, y antes de oír sus sollozos salté de mi asiento y me postré ante Yudhishthira, cogiéndole ambas manos. Hermano, la realidad es que no podemos saber lo que nos va a pasar. Pero entonces él repitió que Vyasa le había contado todos estos desastres, y entonces Arjuna le continuó diciendo, hermano, no solo porque eres el mayor y sin ti no somos nada, sino porque eres ahora el rey de reyes. Era el rey de reyes justo porque había celebrado el Raja Suya, ¿no? Y no tienes, y aquí otra vez esto se repite mucho en el Mahabharata, aquí no tienes derecho a este desánimo, no tienes derecho
a la depresión que le dirá después Krishna a Arjuna, y que aquí se lo dice su hermano. Es esta una hora para permanecer firmes en la verdad y en la razón. Recuerda que realizamos el Rajasuya para que nuestro Padre pudiera ser feliz en los cielos. No te arrepientas de nada, hermano. Haz lo que dice Vyasa, haz lo que dice Krishna, gobierna la tierra con paciencia, sacúdete de encima ese sueño. ¿Qué ganaría la tierra con su muerte? Porque tanto Vyasa como Krishna le dicen: no te preocupes, el destino es el destino, las cosas son como son, de modo que debes, por tanto, continuar con tus cosas y gobernar bien, etcétera, etcétera. Gobierna la tierra con paciencia, sacúdete de encima ese sueño. ¿Qué ganaría la tierra con tu muerte? ¿Quién quedaría para gobernar con paciencia y justicia? ¿El Duryodhana? Tú eres el verdadero Dharma. Cuando el emperador no cumple su deber, porque habría de hacerlo cualquier otro hombre. Es tu muerte la que constituiría la causa de la destrucción universal. El mentón de Yudhishthira seguía hundido en su pecho, sus ojos estaban cerrados, y yo sentía exánimes sus manos en las mías. ¿Había oído siquiera lo que yo le había dicho a él? Entonces le dije: vive para conjurar la profecía. Abrió los ojos. ¿Cómo? Dijo. Percibí que algo se despertaba en él. A ti se te dio la sabiduría, hermano. Esa es la razón por la que, y aquí está otra vez la cosa y el tema básico que yo quiero un poco desmenuzar. A ti se te dio la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Qué tipo de sabiduría es, ¿no?, el que hay que tener, ¿no? A ti se te dio la sabiduría, hermano. Esa es la razón por la que eres emperador. Esa es la razón de que Krishna y Vyasa te sostengan. Es que pueden equivocarse ellos dos, y aquí está quien se equivoca, quien no se equivoca, es cierto, hacer una cosa, la otra, etcétera, etcétera. ¿Permitiríais que alguien como Jarasandha reinase en tu lugar? Me recuerda lo de Jarasandha. Las manos de Yudhishthira se hurtaron a las mías, y era él ahora quien me las aferraba. Dice: no. O sea, cuando le recordó lo de Jarasandha. Pero durante los días que siguieron, vivimos en la sombra de esta predicción, ¿no? O sea, estaban afectados por esta predicción. La necesidad de la muerte de Jarasandha había despertado acuerdo en interés de la paz y el Dharma, pero esta había causado luego la muerte de Shinsupala. ¿De dónde vamos con toda esta situación, no? O sea, que es terrible, ¿no? Ahora, Salva, su aliado, el aliado de Shinsupala, estaba en guerra con Krishna, de modo que el asunto continuaba de esta manera. Y no solamente este tipo de argumentos, aunque irrefutable, estaba en contradicción con nuestra condición de casátrias. Si se llevaba muy lejos, quitaba el sentido a toda nuestra historia y a las leyendas y a los rasodas cantaban. Entonces recuerda como nuestros ancestros, Kartavirva, el más héroe, había masacrado prácticamente a todo el mundo ario para construir su imperio. Y después de él, Parashurama destruyó a los Kshatriyas para asegurar la paz. El padre de Bhisma, que era Santanu, había dado sangrientas batallas, el Santanu, que recordáis, ¿no? Para poder realizar su Rajasuya. El Kshatriya piensa en términos de endurecer sus músculos, su corazón, y entrenar sus ojos para la próxima batalla, la próxima victoria. Pero nuestro hermano no había nacido para pensar así. Y comenta ahora de pasada Arjuna, Draupadi lo sosegó, lo sostuvo,
Y aquí aparece la mujer por primera vez en ese momento, ¿no? Draupadi lo sosegó y lo sostuvo, y con su ingenio y ternura lo sacó de aquella tristeza. Pero ni siquiera ella pudo disipar del todo la confusión que había descendido sobre su mente. Aparte de Draupadi, y a veces de los niños, la única compañía que Yudhishthira buscaba era la de su perro favorito, el Raja, era con quien hablaba. Yo estaba seguro de que se hablaban uno a otro en silencio, y una vez oí a Yudhishthira murmurar: tienes suerte, le dijo Yudhishthira a su perro, tienes suerte, tú no sabes quiénes son tus primos. Cuando Draupadi lo oyó, se enfureció, y aquí otra vez aparece la mujer, ¿no? Cuando Draupadi lo oyó, se enfureció. Una vez llegó a decir: basta ya, eres un emperador, si sigues lamentándote y gimiendo, nacerás criada en tu próxima vida. Este es el comportamiento de Draupadi, el comportamiento femenino, que se empieza a manifestar, y que luego veréis qué cuerpo, qué consistencia, qué vigor, qué realidad, qué verdad, qué entusiasmo, qué motivo por la existencia, etc. Todos sentimos, aquí dice, el chicotazo de la lengua de Draupadi. No había mujer que se dirigiese a su marido como ella lo hacía cuando se sentía provocada. Y aquí viene de repente un comentario de él. Él reconocía de qué forma esta mujer le había dado un chicotazo a su hermano, y que no había mujer como ella, etc. Y dice, tenía mucho que decirme a él, a Arjuna. Recordaros que Arjuna se había ido para conquistar terrenos para el raja suya. Primero se encontró con una señora en el río y tuvo sus relaciones sexuales con ella. Luego vio otra mujer, se enamoró de ella y tuvo un hijo, se lo dejó allá. Luego se encontró con Suradra, y, pues iba teniendo todo tipo de relaciones con mujeres, y era un poco especial este señor, ¿no? Tenía mucho que decirme acerca de lo oportuno de mi peregrinación, y había convertido la expresión el peregrinaje de Arjuna en sinónimo de irresponsabilidad. Aquí aparece otra calificación de la mujer, ¿no? O sea, había considerado que Arjuna no es que era un conquistador, sino que era un irresponsable, ¿no? Es decir, yo sabía, y aquí añade el aspecto narcisista de Arjuna, yo sabía que me quería más que a nadie. Así que le pregunté si sus otros cuatro maridos no habían bastado para suplir mi ausencia. Daros cuenta de cómo los fenómenos están ahí debajo, y los otros cuatro no han sabido para manifestar tu ausencia. Y además él se considera el guapo porque conquista a la mujer por fuera, y el que se fue, pues, digamos que lo que él hace es un acting out, ¿no? de la situación, de esta situación que se había creado de los 5 hermanos para valorar y evaluar la envidia, los celos, la voracidad, la rivalidad, la crueldad, la generosidad, es decir, todas esas cosas que esta mujer les podía dar a través de juntarlos en esa mano que eran los 5 tal. Recordar que hay un bastardo que es Karna, que lo tuvo la madre de los Panda, Kunti, ¿recordáis, no? Y que, bueno, en fin, yo sabía que me quería más que a nadie, que los 4. No había bastardo para suplir, no había bastado para suplir mi ausencia, tal. Sin embargo, aquello funcionó mejor que nada. Es decir, aquí realmente Arjuna reconoce que aquello funcionó mejor que nada. Todo estaba, digamos, tranquilo, pero resulta que entonces viene el tío Vidura de Hastinapura. Entonces voy a seguir un poco el texto porque es muy rico en expresiones. Empezamos a olvidar las predicciones cuando tío Vidura
llegó de Hastinapura con la invitación de Duryodhana, ya famosa, del juego de los dados, porque aquí pone en el texto de esta señora el juego ya famoso de los dados, que es el que está en todos los textos como uno de los fundamentos fundamentales de todas las luchas y peleas y cosas. La llegada de tío Vidura nos cambió el humor a todos. Fueran buenas o malas sus noticias, y puesto que venía de Hastinapura, tenían que ser malas. O sea, sentimos un gozo inmenso al verlo. Era nuestro benefactor, y recordar cómo los defendió del fuego de la casa, y cómo los ayudó y cómo los protegió en todo momento, ¿no? Era nuestro benefactor, y si las noticias no eran malas, él sabría qué debíamos hacer. Pero aunque tío Vidura era experto en asuntos de Estado, el primero era en la ciencia de escuchar esto, en la ciencia, tiene un nombre rarísimo, Nitis Shastra, que es el conocimiento del comportamiento humano. Ahora, era un experto en el conocimiento del pensamiento humano. Más adelante dirán que era un experto en escritos, en aforismos, que es una de las esencias de los filósofos, que el filósofo que sabe escribir aforismos es un gran pensador, ¿no? Como lo fue Nietzsche o como lo fue Wittgenstein, ¿no? Pues él era un experto en aforismos, y por tanto él puede decir las cosas con una precisión casi matemática de la realidad. Entonces, era esto, experto en el conocimiento del comportamiento humano, y no podía hallar salida ninguna de la trampa y sin embargo él no había podido salir de la trampa a que le habían mandado ir, ¿no? Porque era una trampa. Él lo sabía, él era sabio, y sin embargo iba a proponerle a sus sobrinos una verdadera trampa. Ya veréis por qué él no pudo evitar esa situación. Y ahora viene, en el exquisito salón de recepciones de Yudhishthira, que miraba a una fuente de cristal bajo la sombra de rosales y blancos y dorados árboles de champán, donde nos reunimos con el tío Vidura. Yudhishthira, que nunca olvidaba la cortesía, comenzó. O sea, porque luego era muy cortés, muy educado, y no decía las cosas así de repente, sino que lo expresaba con una forma muy cortés, muy elegante. Llegas en paz y felicidad, tío. ¿Cómo está nuestro tío Dhritarashtra, el rey sin pecado? ¿Y sus hijos? Espero que no causen trastornos a su padre y que el pueblo de Hastinapura obedezca a las leyes del anciano monarca. Tío Vidura, en obediencia a las formas que había hecho su sobrino, continuó con el mismo tono. Dijo que el rey estaba satisfecho de sus hijos, que eran obedientes y gobernaban la nación como el mismo Indra. El rey, es decir, como un dios. El rey dijo Vidura, pide por vuestra paz y prosperidad. O sea, esta es la forma así solemne del Vidura. Pensó de nuevo, y sabiendo que el tío Vidura nunca tenía dificultad en exponer las peores cosas, dice, vuestro tío os manda las buenas cosas, pero este nos va a decir lo peor ahora. Dice Arjuna, mi corazón se hundió. Duryodhana, entonces empieza. Duryodhana ha construido un magnífico palacio inspirado por vuestra propia Maya Saja, que es el salón que había construido Maya para ellos, ¿no? Y estáis invitados a visitarlo. Se llama el Palacio de Cristal, pues lo sostienen 10.000 columnas de cristal a tal palacio. Llegó entonces a la médula del asunto. Y Yudhishthira
Tú estás invitado a una partida amistosa de dados. Tú estás invitado a una partida amistosa de dados. Aquí el protocolo del tío, pero aquí en este momento el protocolo del tío Vistira se rompió. Con los jugadores más grandes y tramposos del mundo. O sea, el tío le dice, en un tono así suave, tierno, educado, cortés, exquisito, pero aquí se rompió. Con los jugadores más grandes y tramposos del mundo. Y retornó al convencionalismo. Que la orden del anciano rey sea de tu aprobación, le dijo al otro, con modos versallescos que decimos nosotros, ¿no? Todos observamos a Yudhishthira rezando para que quebrase su voto, para que se enfureciese. La destrucción del mundo, Kshatriya, no era nada. Todos los temores que tenía Yudhishthira con que iba a destruir a los Kshatriyas, no era nada con lo que le estaban proponiendo. Porque primero era invitación. ¿Cómo? Primero es invitación del rey y luego es orden, ¿no? Y luego es orden. ¿Dónde? Primero le hace una invitación y luego al final la última frase que has leído es con la orden del rey. Exacto. O sea, la orden de que vaya a jugar. Exactamente. Primero, es impresionante porque tiene en cuenta toda la legislación, las maneras, los modales, los modos, en fin. Que la orden del anciano rey sea de tu aprobación. Todos observamos a Yudhishthira rezando para que quebrase su voto, para que se enfureciese. La destrucción del mundo, Kshatriya, no era nada con lo que iba a pasar. Si el código regio había de obligarnos a aceptar aquello. La respuesta de Yudhishthira fue mansa. El juego conduce, dijo, a disputas, pero yo me dejaré guiar enteramente por ti, le dijo al tío. Lo sé, dijo el tío. Y lo he intentado de verdad. Lo he intentado. Es una locura, dijo el tío. Tío Vidura, aquel paradigma de autocontrol había perdido la calma. Yudhishthira acarició al perro Raja. El perro está allí como objeto transitorio para sus emociones. Duryodhana y Sakuni, los tramposos más austeros, los tramposos más astutos de la tierra, dijo él, y entonces el perro Raja se alejó, la mano de Krishna continuó crispada. Y entonces le preguntó, ¿y ese anciano rey ciego lo permite y te ha enviado? Le pregunta Yudhishthira a su tío. Mis palabras estranguladas dice Arjuna, en mi garganta, se quedaron ahí y apareció el gruñido de Bhima, pero el tío continuó explicando. Lo ha intentado, repitió tío Vidura, alargando la mano para confortar al perro Raja. Mi hermano ha intentado impedirlo. Nunca ha tratado de detener a su propio hijo con tanta fuerza como ahora, está explicando el tío Vidura. Me duele el corazón de oírle hablar con tanto remilgo. Duryodhana, eres el hijo mayor de mi mujer principal. Todas mis riquezas están en tus manos. Toda tu familia está a tus órdenes. Las mejores telas se usan para tus ropajes. La comida más escogida es la que se te sirve a ti. Los corceles más ágiles son los que te portan. Tienes las mejores mujeres, los lechos más confortables, palazos que solo pueden verse en el cielo y aún se te ve enflaquecer. Ya sabéis
como para el rey la mano por la cabeza, ya sabéis cómo el rey pasó la mano por la cabeza y los brazos de su hijo. Vive con el miedo perpetuo de que Duryodhana se quite la vida. Y entonces Bhima salta y dice, pues seré yo quien se la quite. Bhima, otro de los hermanos. Yudhishthira, hijo mío, Duryodhana proporcionó a su padre, y aquí otra vez, y seguir esto porque es impresionante, explica los fundamentos o las razones de la envidia o de los celos de una forma muy práctica y muy materialista. Yudhishthira, hijo mío, Duryodhana proporcionó a su padre la cuenta más detallada imaginable de los tributos que se te ofrecieron en el Rajasuya. Había memorizado el número de las jarras de oro que los brahmines te habían traído y sabía exactamente qué gemas habían incrustadas en cada una de ellas. Sabía cuántos miles de elefantes y de camellos y de piedras negras y rojas, de colzo y de mantas, de lana teñida y de otras telas te regalaron, y el número de las sedas y puras sangres traídos para ti por el rey Bhagadatta, y de espadas con empuñaduras de marfil adornadas de diamantes. Todo el mundo tiene en palacio un detalle e inventario en la cabeza: 10.000 asnos de cuello negro ofrecidos por el pueblo de Balika, los cueros de ciervos de Ranku, y las sedas y las suaves pieles de borrego, las espaldas largas y cimitarras, y las destrales y las hachas de combate bien afiladas, los tributos de perfumes y gemas y alfombras de seda con hilos de oro, y los lechos de preciosas incrustaciones, y los carros de oro, y las pieles de tigre, y los parámetros de elefantes, las armaduras y los suaves y largas escobillas traídas por tribus montañosas, y los árboles y flores, el mundo de las bestias traída desde todos los rincones del mundo, y el lapislázuli y las perlas portadas por el rey de Sinjalas, suficientes para trastornar los muros de una multitud de palacios. Pasa noches enteras dando detalles del tributo, mientras ese padre enamorado y atormentado lo escucha angustiado a veces, pero también codicioso, acariciando en todo momento la frente de su hijo. Duryodhana vive y revive el Rajasuya. Si alguna vez necesitas un inventario de todo lo que has recibido, está en la cabeza de Duryodhana. Lo tortura como una docena de punzantes cuchillos que todos los reyes coronados sirven y adoran a su primo, que un rey unciese sus caballos para la ceremonia de la coronación, y mientras que otro con sus propias manos ajustase el asta del estandarte, y aún otro sostuviese la cota de malla, y que el rey Ekarabia, el que le cortaron el pulgar, ¿os acordáis? Dispuesto a ponerle los zapatos, un rey para el arco, un rey para la espada, sigue y sigue diciendo a mi hermano. Todas estas cosas se las contaba para contarle la magnitud de los sentimientos de envidia, de celos, de rabia, de rencor, de inquina. La voz de tío Vidura transmitió el destello de la historia creciente de Duryodhana. Pero ¿sabéis lo que más le perturbó? Aparte de todas esas cosas que había contado, el constante estallido de las caracolas en señal de que habíais alimentado a 100.000 brahmines. O sea, no solamente era la riqueza, sino era la generosidad. Aquí está. O sea, lo que quiero señalar es que detrás de cada texto hay la expresión de un sentimiento importante. Puede ser la envidia, pueden ser los celos, puede ser la rivalidad, puede ser la venganza. Y aquí la envidia es frente a la generosidad.
que este es un tema importante y ese es un tema muy básico, un tema muy básico que está en uno de los personajes amigos de Duryodhana, ¿no? Que es Radeya, ¿no? Radeya es, ¿sabéis? Era el hijo de Kunti, el hijo de una madre soltera. Y se dice que este Radeya era el hombre más generoso del mundo, ¿no? Y que Duryodhana se hizo amigo de él y lo hizo rey. Y es por eso que él se entregó a esta situación. Y cito en este momento a este personaje porque de alguna manera este personaje va a ser muy importante en todos los argumentos de esta situación. Dos palabras más para y así dijo Yudhishthira, su padre por fin consintió. Entonces, después de todas estas cosas la otra cuestión es que el tío Vidura da todos estos argumentos para que vean por qué el padre se convenció de todas esas cosas, porque cada uno de esos recuerdos pesaba sobre el padre, pero luego va a utilizar otros argumentos, ¿no? Para que el padre continúe pensando lo mismo, ¿no? Y aún entonces mi hermano trató de razonar con él. Sus palabras fueron: tú y tus primos compartís el mismo abuelo. Envidiaros trae pesares. Dañarlos es amputarte los brazos. Pero cuando vuestro primo habló de la humillación que había sufrido al caer al estanque artificial y que Draupadi y Bhima se habían reído, su padre se rindió. Es decir, a todos estos argumentos de las riquezas se añade que él cayó en ridículo y entonces dice, no, aparte de toda esa riqueza es que yo me caí y mis primos se rieron de mí. Vuestro tío Dhritarashtra es de mente débil y empezó a filosofar diciendo que aquello era la voluntad del destino, que todo el universo se mueve por la voluntad del Creador y que él era impotente frente a Duryodhana. Vadura, te lo ordeno. Entonces, decimos, después de todo eso, cuando estaba convencido, pero entonces dice, Vadura, te lo ordeno, ves a proponerle el juego a los primos. Yo podría haber llorado por él, dice Arjuna, podría haber llorado por todos nosotros, pero las lágrimas no sirven para nada, nada servía. Yo sabía que el voto de mi hermano y el código regio le harían aceptar y que en cualquier caso un rechazo por nuestra parte se convertiría de inmediato en una provocación para la guerra. Los reyes se habían marchado a la muerte de Sisupala, y entonces recuerda cómo los reyes se habían marchado a la muerte de Sisupala, es decir, y que no les pareció bien la muerte de Sisupala por parte de Krishna, y que por tanto no les ayudaría. Nuestros amigos tampoco se apresurarían a venir a ayudarnos porque acaban de estar en una fiesta y tal. Krishna estaba empleado en una guerra y era el momento especial para que podía aprovechar Duryodhana. Aceptar eso era abocarnos a la ruina. Rechazarlo era invitar a la guerra. Si se rechazaba, era la guerra. Sakuni era conocido por jactarse de su habilidad para las trampas. Nadie lo había ganado nunca. A Yudhishthira le gustaba el ajedrez y el dado, pero siempre perdía con su mujer, o sea que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Permanecimos en silencio. ¿Qué se podía decir? Bhima intentó finalmente: quieren robarnos Indraprastha. Qué buena idea fue ponerle. Entonces, aquí hay otra precisión de la mujer de parte de Draupadi. Qué bueno fue ponerle encargado de recoger los regalos durante el Raja Suya, porque en fin, esto era incrementar su envidia.
Sí, repuso el tío Vidura, no podía ni creer que semejantes riquezas existieran en Barata Barja y verlas encima en un solo lugar. Hubiera sido mejor que nunca visitara el Mayasabja vuestro. Yo le dije que él había querido Hastinapura y que la había tenido mientras os daba aquella porción de tierra yerma que era el Indraprasta, que le pusieron el nombre de Indraprasta después, ¿no? A mi primer, dice, y entonces dice que el sobrino empezó a discutirme en forma de derecho, empezó a explicarme lo que es la ley al tío, porque le explicaba desde su punto de vista de su envidia. A mí, el primer ministro, que he pasado toda mi vida estudiando las ciencias, llegó a decirme que los miembros más jóvenes deben toda su riqueza a la cabeza familiar de Distarasa, ¿no? ¿Qué dice el patriarca? El patriarca es Bhishma. No quiere tener nada que ver con todos ellos. No. Entonces Draupadi dijo, no aceptaremos. La mujer dice, no aceptaremos. No tenemos que aceptar, dijo Bhishma. Así es, repuso Vidura, pero si no lo hacéis, Duirama llamará a otros amigos y tal, y entonces creará las posibilidades de guerra. Él añadió otros pequeños detalles. Por ejemplo, él dijo y Bhishma, que Bhishma era el abuelo, dice bueno, Bhishma desprecia a Sakuni, pero como si diera a entender que habría otra cosa, como si Bhishma tuviera temor de Sakuni, ¿no? Y no era tanto que tenía temor de Sakuni, sino que lo que tenía temor era a que se despertara la guerra. Por supuesto que Sakuni y todos los demás querían sacar a los que no estuvieran de su parte en esta situación y los que no aceptaran que el juego continuara así. De modo que este es hoy el planteamiento del juego. No hemos podido ver la parte más emocional, que la vamos a ver en la realización del juego en el próximo día. La cosa esencial es que lo que yo apuntaba aquí es que aquí en este seminario hay un cambio de pensamiento, ¿no? El que he puesto con el pensamiento de Henrik Rombach, que es también el pensamiento que corresponde también al pensamiento de Bion, del cambio, de una perspectiva diferente, y que eso de alguna forma se ve en el argumento del Mahabharata. El próximo día entonces continuaremos con la cosa más dramática, que es todo el juego y toda la visión que nos va a dar, porque yo anunciaba que hoy iba a hablar de la mujer, sí, pero no he podido hablar de la mujer, porque es la mujer la que va a hablar después frente a la debilidad del pensamiento de los hombres, pero de alguna forma se empieza a perfilar ya esta situación. Muy bien, pues entonces hasta el próximo día.